destacar es que el consumo de gasoil o diésel y el de naftas en el mundo es muy similar. La diferencia es que el diésel se utiliza más allá del transporte. La nafta se utiliza para los motores convencionales de ciclo Otto que conocemos, en cambio el diésel se utiliza para labores agrícolas, para generación de energía eléctrica y también para calefacción. En Estados Unidos y en Europa es muy abundante el uso de combustible diésel para calefacción porque el gas no es tan abundante como en Argentina. Un dato a tener en cuenta del total de consumo de gasolina en el mundo, que en el año 2009 llegó a casi 1.273 millones de metros cúbicos. Un metro cúbico son 1.000 litros, así que hagan la conversión. Estados Unidos se lleva el 40% de ese consumo de naftas. Y aquí viene el famoso concepto de adición al petróleo. Típico consumidor americano con 3 vehículos en su garaje, uno de ellos es una 4x4 de 4,2 litros de cilindrada que consume 34 litros de nafta cada 100 kilómetros y va a 130 kilómetros por hora. Aquí está parte de ese derroche de energía. Estados Unidos contribuye en aproximadamente al 20% del PBI mundial, si lo medimos a precio de mercado, y se está llevando el 40% del consumo de naftas. Bueno, acá nace un concepto a tener en cuenta, el de la eficiencia energética. No estamos acostumbrados a usar bien la energía. No nos han enseñado la importancia de la energía a la mayoría de nosotros. Entonces, antes que nada, es fundamental cambiar la forma en que usamos la energía. El mundo se debe a un ejercicio muy fuerte de eficiencia energética. Y este es un tema a considerar, un tema de una importancia tal que es más que cualquier aporte que pueda hacer la energía renovable. El desarrollo de diésel fue en Europa muchísimo más importante de entrada y por eso la industria de biodiesel tomó fuerza en Europa a partir de la política agraria común de la década del 90, donde una parte, el 10% de la superficie agrícola que se utilizaba bajo el régimen de subsidio, todos los años se dejaba de manera rotativa en barbecho, es decir, sin producción. Esto permitía utilizar ese espacio para hacer algo distinto a la producción de alimentos. Y ahí surgió el tema del cultivo de colza para hacer biodiesel. Es decir, si estamos dejando un 10% de las tierras en barbecho, es decir, sin uso, ¿por qué no cultivar alguna materia prima que no se use para alimentos? Así nació el tema de la colza. Pero hay algo mucho más profundo. En esa Europa otorgando subsidios agrícolas nace el concepto de la inelasticidad de la oferta. Fíjense cómo empezamos a ligar conceptos económicos muy fuertes. Toda la agricultura está vinculada a una oferta y una demanda en general inelástica. Está condicionada por la denominada ley de King, que ustedes pueden hacer un repaso de microeconomía. Nos decía que en casos de oferta o demandas inelásticas, normalmente los precios de los productos involucrados crecen o varían más que proporcionalmente que las cantidades. Entonces, si una agricultura está bajo un régimen de subsidio como estaba la europea, había superproducción y esa superproducción llevaba a una caída del ingreso total de los productores. Por lo tanto, por la inelasticidad, por lo tanto, se convino separar una parte de las tierras de manera rotativa, no producir durante un año para achicar la oferta y nace el tema de hacer biodiesel. Esto fue a principios de los 90. Por eso la industria alemana de biodiesel tomó tanta fuerza. ¿Cuáles son los drivers en Europa del consumo de biodiesel? Por una cuestión de tiempo lo pasamos por alto. Son legislaciones, directivas que se dan, que establecen metas de uso. Acá están los distintos cuadros y la demanda potencial que se genera. Resulta que Europa no está en condiciones de proveer de manera eficiente a esta demanda. Crea una legislación que está vinculada a sus compromisos de reducir los gases de efecto invernadero y al mismo tiempo no está capacitada para abastecer a largo plazo la demanda que se genera. Y acá es donde nacen las oportunidades para nuestro país. Nuestro país sí lo está, tanto en biodiesel como bioetanol. Entonces acá lo que se muestran son los cuadros. Consumo de gasoil, en función a las estadísticas, proyecciones que uno puede tirar. ¿Qué porcentaje de ese consumo va destinado para el transporte? Es decir, combustible que se utiliza para los automotores.
Otra parte de ese combustible va para generación eléctrica, labores agrícolas, calefacción. En la nafta no pasa. Fíjense que si uno tirara la misma proyección en la nafta, esa columna de porcentaje de transporte prácticamente es el 100%, porque normalmente, salvo excepciones, no se utilizan tractores a nafta, no se utiliza calefacción con nafta, etcétera, etcétera. Sobre eso se establecen legislaciones con porcentaje de uso obligatorio, y acá nace el concepto por el cual se desarrollan los biocombustibles, mandatos de uso. Probablemente ustedes no lo sepan, pero cuando van a cargar gasoil a la estación de servicio, ese gasoil ya tiene un porcentaje de biodiesel incorporado, que en este momento es el 7%. O sea que cuando están comprando un litro de gasoil, o vamos a hacerlo de otra manera más fácil, cuando compran 100 litros de gasoil, están comprando indirectamente 7 litros de biodiesel que está incorporado adentro del combustible. Esto porque en Argentina surgió una legislación que estableció, como en Europa, el consumo obligatorio. Queda este cuadro con estadísticas de producción de biodiesel, quizás de lejos no lo vean, pero está, reitero, la presentación a disposición. Esta producción de biodiesel viene creciendo a muy buenas tasas y hoy se está procesando alrededor de la sexta parte del total de aceite mundial. Las estadísticas son muy variables porque es una industria que viene creciendo, pero la producción de aceite mundial está en torno a los alrededor de 140 millones de toneladas, y considerar las grasas animales, y de ese total aproximadamente la sexta parte va a biodiesel. ¿Ibas a hacer una pregunta? Sí, disculpame. Bueno, otro concepto que hay que tener en cuenta cuando uno introduce un nuevo combustible, una nueva materia prima energética, es cómo la distribución de las fuentes de energía en nuestro país. En Argentina, básicamente el 90% de la energía que se consume procede del gas natural y del petróleo. Y el resto son distintas energías, como la hidráulica, la nuclear y las renovables. ¿Cuáles son las renovables? Bueno, la hidráulica es una especie de energía renovable que está siendo de manera creciente muy criticada. Y el resto de las renovables derivan sea de la eólica, de la solar, de la mareomotriz, que en Argentina todavía no está desarrollado, pero hay un programa que nos va a cambiar esa situación en los próximos 5 o 6 años, el denominado programa Genren de la ley 26.190 y del decreto 562 del 2009. Y cuando hablamos de biomasa, las formas más tradicionales, más simples, es la línea vegetal. En los países menos desarrollados, como en África, tienen una porción importante de la matriz energética el uso de leña vegetal. La industria muchas veces funciona con leña vegetal, con residuos forestales, cáscaras de distintas moliendas. Bueno, este es el gran desafío hacia adelante, no producir biocombustibles de materias primas agroalimentarias, sino de residuos. En esto está trabajando la tecnología, pero los primeros pasos los tenemos que dar con las fuentes que hoy tenemos. Sería imposible pensar en biocombustibles si no damos estos primeros pasos. Y ahí nacen los conceptos de primera, segunda, tercera generación. Fíjense cómo evolucionó la producción de petróleo y las exportaciones. Arriba la producción, abajo las exportaciones. No es un gráfico de una pista de esquí, no se confundan. Es la producción de petróleo. Lamentablemente viene cayendo indefinidamente, esperemos que se pueda revertir. Han aparecido últimamente alternativas para cambiar esto a partir del petróleo no convencional, es decir, petróleo que está en reservorios distintos a los conocidos, que son más difíciles de extraer. ¿Y cuándo se podrían extraer? Bueno, es una cuestión de precio. La extracción en esos reservorios es mucho más cara, o sea que si los niveles de petróleo siguen aumentando sobre los niveles actuales y las políticas gubernamentales van siendo más flexibles, seguramente esto se va a revertir. Vamos a empezar a extraer el denominado petróleo, el shale o el til, que son muchos más complicados y que pueden tener otros colaterales ambientales. Entonces, la pregunta es, ¿nos vamos a quedar sin petróleo en el mundo? Probablemente no. El problema es que la extracción va a ser mucho más costosa y asumimos los riesgos como lo que pasó en el Golfo de México. La extracción en aguas profundas
es muy complicada, mucho más costoso y tiene colaterales ambientales, con lo cual el hombre va a tener que ser mucho más cuidadoso en ese tipo de explotaciones y los precios van a ser otros, los precios de corte son otros. En Argentina esta situación lleva a que el gobierno asuma la posibilidad de desarrollo de energías renovables en general y biocombustibles en particular como una política de Estado, ya que los petróleos convencionales nos vienen mostrando esta tendencia. Vayamos sustituyendo paulatinamente una parte de esa oferta con biocombustibles o con biomasa en general, energía eléctrica a partir de residuos forestales, de biogás, que es otro biocombustible derivado de la descomposición de residuos orgánicos, y así nacen políticas muy fuertes como las que hoy estamos viviendo. ¿Cómo está nuestra torta de consumo de combustibles? Casi 2/3 partes gasoil, la otra tercera parte se reparte entre nafta y gas natural. La evolución de consumo de gasoil, nafta y GNC, tuvimos una etapa, fíjense, en los primeros años de los 90, con una fuerte sustitución de vehículos nafteros por gasoleros. Eso generó una caída permanente en el consumo de nafta que recién a partir del 2005 se revierte, un crecimiento del GNC por una cuestión de precios. El GNC en el 2005 llegó a tener un consumo casi similar al de las naftas. Cuando ven TEP en estos gráficos son toneladas equivalentes de petróleo, es una unidad de medida que se utiliza para poder comparar líquidos gaseosos, tomando en cuenta el poder calorífico de cada materia prima y su densidad. Evoluciones de precios. Con el tema del uso de materias primas agrícolas para energía, se cambió el paradigma de los mercados agroalimentarios. Allá por la década del 70, de los 80, era común que nos aumente el precio del aceite muchísimo. Entonces uno preguntaba, ¿qué pasó? Iba al almacén, don José me decía, bueno, el aceite hoy subió el 50%. ¿Qué pasó? Resulta que hubo inundaciones en Estados Unidos. Como Estados Unidos es formador de precio internacional, afecta el precio de todo el mercado y entonces don José, cuando le viene la reposición, tenía que subir el precio del aceite. En general, los bienes agrícolas tienen demanda inelástica, como les comenté, porque están sujetos a un riesgo climático permanente y porque hay presión sobre la frontera agrícola. Cada vez hay más demanda y la tierra tiene un factor de cierta inflexibilidad en cuanto a su expansión, y más ahora si le sumamos los temas ambientales. Pero resulta, vinieron los biocombustibles, es un nuevo uso, y en microeconomía recuerden que había muchos aplazos, la diferencia entre cambios en la cantidad demandada y cambios en la demanda. Esto generaba en los exámenes, me acuerdo, bastantes reprobaciones. Eran dos curvas distintas. Un cambio en la cantidad demandada se daba dentro de la misma curva. Un cambio de la demanda generaba un traslado de la curva. Si viene un nuevo uso, ¿qué está generando? Está generando un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha. Y entonces el precio de equilibrio, ¿qué pasa? Si lo medimos en forma estática, sube. Pero ese cambio en la demanda genera nuevos incentivos de producción. Por lo tanto, también cambia la oferta y el precio, si uno hace un análisis dinámico, tiende a otro nivel más alto, pero no equivalente. ¿Qué es lo que ha generado la irrupción de los biocombustibles? Un aumento del ingreso del productor agrícola a nivel mundial. Y recuerden que gran parte de la crisis en cuanto a los ingresos a nivel mundial están vinculados a las poblaciones agrícolas que reciben o han recibido históricamente monedas en cuanto a sus cosechas. Esto ha generado también un gran debate respecto de si los biocombustibles son buenos o malos, si es ético convertir alimentos en energía. Bueno, este debate va un poco más allá de nuestra charla, quizás sería una segunda reunión para intercambiar opiniones, pero tienen que tomar en cuenta algunos factores. Básicamente, los costos de agrícolas, el peso de la energía es altísimo. ¿Por qué? Porque en las labores se depende, por ejemplo, de los agroquímicos que se hacen a partir de energía, de los fertilizantes, el fertilizante básico del trigo y del maíz, que es la urea, se hace a partir de la síntesis del gas natural.
El petróleo, a través de su derivado gasoil, se utiliza en las labores del tractor, en las labores de la cosechadora. El peso que tiene el petróleo en los costos agrícolas es elevado. Y esto en la crisis del 2008, cuando subieron los precios agrícolas a las nubes, está vinculado al precio del petróleo a $147 el barril. Cuando se derrumbó el precio del petróleo, se derrumbaron los precios agrícolas. A veces en igual proporción y a veces en distinta proporción, porque está el factor climático que también afecta. Una gran sequía en algún país productor como el nuestro, como ocurrió en el año 2009, afecta a la oferta mundial. Como la oferta es inelástica, seguramente el precio varía más que proporcionalmente que esa caída en la producción. Y esto es el gran tema. Si uno ve cómo se vienen comportando las relaciones entre los precios agrícolas y del petróleo en los últimos años, ve una creciente correlación. Entonces, cuando uno está endulzando con azúcar el cafecito, el precio del azúcar, sacando un mercado muy controlado como la Argentina, está dependiendo más de lo que pase con el petróleo que lo que pase con los fundamentos de la producción de la caña de azúcar. Si uno ve la evolución del contrato número 5 en Londres o el 11 en Nueva York del precio del azúcar, va a encontrar una creciente correlación con el precio de la nafta. Y lo mismo el aceite vegetal con el precio del petróleo y derivado, el gasoil. Esto es un cambio de fundamentos. ¿Por qué? Fíjense, si todo el aceite y la grasa del mundo la convirtiéramos en biodiesel, cubrimos solamente un 12 o un 13% de la demanda de gasoil. Fíjese cuán importante es el consumo energético en relación al consumo alimentario. Esto ha cambiado los fundamentos, el análisis. Paso de largo y vamos a las grandes discusiones. ¿Cuántos minutos me quedan? 5 o 10 minutos. 5 o 10 minutos. Una nueva agricultura de dos países llamativamente que tienen territorios muy pequeños en el mundo, como son Holanda y Suiza. Nació un movimiento de crear un nuevo escenario en materia de control de agricultura, que es hacerla más sustentable, que la agricultura cumpla una serie de requisitos que hagan a lo técnico, a lo económico, a lo ambiental y social, y que se certifique. La agricultura que todos conocemos es una agricultura masiva, que ingresa en un silo un cultivo, o sea, una cosecha que viene de los lugares más diversos y no está trazado. La agricultura moderna pierde identidad. En cambio, las exigencias para la producción de biocombustibles, no sé si se ve porque se desenchufó. Demora un minutito. ¿Volvió? Gracias, perdón. Entonces, las exigencias que se van a establecer en el futuro hacen que los biocombustibles deriven de materias primas que hayan sido certificadas. Y básicamente en estos dos principales países, en estos dos países como Holanda y Suiza, están las principales certificadoras del mundo. Fíjense también que se cruzan algunos intereses económicos en estas exigencias. ¿A qué llevan estas exigencias? Y podrían llevar a barreras pararancelarias. El dilema alimentos versus energía puede generar un gran debate en alguna jornada, porque es un dilema muy fuerte que ha sido motorizado por intereses de los más diversos. Un país estructuralmente exportador de petróleo e importador de alimentos como Venezuela seguramente va a defender un precio de petróleo alto y precio de los alimentos baratos. Entonces es lógico que pueda salir a discutir a los biocombustibles. Normalmente hay mucha ideología atrás de este debate. Por ahora, tan solo el 2-3% de la superficie agrícola mundial se lleva el tema de la producción de biocombustibles. No parece demasiado significativo. Pero esto llevaría un orden entre los países para poder establecer a largo plazo qué parte de los cultivos vayan a alimentos y qué parte a energía. Sería mucho más ordenado a largo plazo. El otro tema es el creciente proteccionismo. Cuando Europa básicamente ve que Argentina o que otros países emergentes tienen una industria muy competitiva, trata de poner barreras. La otra cuestión son las fusiones empresariales, estoy sintetizando. Las fusiones empresariales están a la orden del día, porque hay un cambio de paradigma. Hoy las compañías petroleras no son más compañías petroleras, son compañías globales de energía.
¿Y esto a qué lleva? A que se involucren con la producción de biocombustibles. No sé si saben, pero les doy un caso cercano. Shell se acaba de fusionar en Brasil con la mayor productora de azúcar y etanol, con Cosan. Entonces, este tipo de negocios, de fusión o de adquisiciones van a estar a la orden del día. La principal refinería de petróleo de Estados Unidos, Valero, compró hace pocos años atrás la quiebra de una gran productora de etanol. O sea que van a haber petroleras produciendo biocombustibles. Esto es cada vez más común en el mundo. Así como van a producir energías renovables en general. Tómenlo en cuenta, este cambio de paradigma genera grandes oportunidades para nosotros como profesionales. Y lo que sí aprendí es que el mundo paga la especialización. Entonces, analícenlo desde ese punto de vista. Ser especialista en algo genera un valor agregado que tarde o temprano en las empresas o en el Estado se paga. El contador generalista del cual fui muchos años me dio para vivir, pero la especialidad me dio la satisfacción de hacer lo que a uno le gusta, más que otra cosa. Entonces tómenlo en cuenta, especialícense en algún tema y traten de ser y ponerle todas las fuerzas a algún área de las incumbencias profesionales, que son muchas. Y en esta casa de estudio tienen la base para lograr una carrera muy positiva. Yendo más que nada a lo que pasa en Argentina a nivel de legislación, no me da el tiempo, pero les voy a mencionar. La ley de biocombustibles es la número 26.093. Está reglamentada por el decreto 109 del 2007 y está modificada por la ley 26.334. Hay una serie de normas complementarias que son emitidas por la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Planificación Federal. ¿Y en qué consiste este régimen? En tratar de generar condiciones a largo plazo para desarrollar una nueva industria. Y acá está la cadena de valor. Con esta industria se entrelazó la tecnología, la investigación y desarrollo de nuevos procesos y productos. Era una industria que no existía. Por un lado biodiesel, por otro lado bioetanol. Las economías regionales encontraron una nueva alternativa para su producción y se creó desde el 2007, en el caso del biodiesel hasta ahora, una industria que no existía y que pasó a ser la primera exportadora mundial de este producto. Y Argentina tenía ventajas comparativas, sin dudas. La industria aceitera argentina es la más eficiente del mundo, pero nos costaba colocar productos de mayor valor agregado. Cuando se critica que Argentina vende granel o graneles, uno de los grandes problemas que tenemos es que en los mercados de destino imponen barreras arancelarias o pararancelarias muy altas. Entonces la industria aceitera encontró un negocio muy interesante en producir biodiesel, porque implica agregar valor en el eslabón siguiente, un negocio nuevo vinculado a lo ambiental también y con una demanda creciente. Resulta que la industria oleaginosa, cuando uno habla de industria aceitera, yo pondría en duda ese nombre. ¿Por qué? Porque hoy por hoy la soja, todo el complejo de soja, desde el 72 al 78% del poroto es harina. Depende si es harina de alta proteína, que se le quita la cáscara, o de baja proteína, o de proteína normal. Pero entonces el negocio de molienda, y es un negocio donde hay un coproducto, y acá tenemos el tema de producción conjunta, de costos de producción conjunta. Fíjense cómo todo liga con todo. Del poroto de soja sale harina, que puede ser peleteado o no, y aceite crudo. Si uno analiza el valor de la producción de cada lado es similar. En general la tendencia es que valga más la parte de harina. ¿Por qué se muele tanto en Argentina? ¿Por la demanda de aceite o por la demanda de harina proteica? Básicamente por la demanda de harina proteica. ¿Por qué? Por China, la transición dietética de China, el chino medio que consumía polenta, que consumía porotos de soja en crudo, comenzó a consumir un pollito. Y entonces el pollito transforma ese grano de una manera ineficiente y, como dice un gran amigo, viene diciendo, mientras uno por ahí con 1 kilo de harina de maíz, de polenta, alimenta, no sé, a 8 o 10 personas en una comida, por decir un número, un pollo de 2 kilos se come a lo largo de los 60 días 8 kilos de polenta. Entonces esa transición dietética, el agregado de una patita de pollo básicamente a la polenta o a cualquier otro cultivo o un grano tradicional, ha generado una presión de la demanda que cambió los fundamentos.
Desde el año 2005 a la fecha en China aumentó más del 100% el consumo de carnes. Esto ha generado un cambio de los fundamentos agrícolas también. Entonces en Argentina tenemos justamente lo que el mundo demanda. Y el aceite de soja, y si no hubiera biodiesel estaría sobrando. Y esto ha permitido un aumento enorme en los ingresos agrícolas de todo el sistema productivo argentino. Es una oportunidad que estamos aprovechando. Esta ley 26.093 lo que ha establecido es una demanda permanente, una demanda obligatoria de uso de biocombustibles en cortes con los combustibles fósiles. Si no estuviera esta ley, y solo se usarían biocombustibles cuando los precios convengan. Y es lo que pasó siempre con el dilema del petróleo. La gran noticia parecía ser que teníamos un petróleo barato. El petróleo barato lo que hizo fue hacernos adictos a él y al mismo tiempo postergar cualquier desarrollo relativo a la energía. ¿Por qué? Porque los precios relativos no cierran. Entonces, no es bueno que aumente el precio del petróleo, pero sí que haya equilibrios, porque es un bien no renovable. Y esto lleva a una serie de análisis. Lo más extremo sería plantear, yo no les voy a decir cuál es mi opinión, pero sería plantear si realmente es negocio exportar petróleo. Estamos exportando al precio actual un bien que va a desaparecer y que a largo plazo su precio tiende a infinito. ¿Cuál es el equilibrio? No digo que no exportemos petróleo. Todas las cuestiones que hacen a los renovables, a los no renovables, generan muchos problemas en las distintas teorías. Pero tenemos que lograr equilibrio con el manejo energético de la Argentina a largo plazo para ir sosteniendo el crecimiento. Tengo que pasar de largo para terminar y les voy a dar un ejemplo, nada más. Algo más mundano. Vamos a suponer que ustedes van a la estación de servicio y ya este precio, si vamos al interior, es mucho más alto. Si tenemos suerte conseguimos, está evaluado en 1.000 litros, conseguimos un litro de gasoil en Argentina en un 3 pesos con 82 en el surtidor. Ya casi no lo vamos a conseguir. ¿Cuánto vale el biodiesel hoy con los precios que pone el gobierno? Y están 6,27 en el surtidor, si se vendiera el 100%. ¿Es más caro? Sí. Un litro de aceite a precio no subsidiado, no el que encontramos en góndola hoy, que está subsidiado del año 2006. Si sacáramos el subsidio del precio del aceite, ese litro de aceite que hoy vale 4 pesos con 30, 4,50, debería estar sin el subsidio por arriba de 7 pesos, si se le quitara el subsidio. Entonces un litro de aceite es más caro que un litro de gasoil. Por lógica, un litro de biodiesel es más caro que un litro de gasoil. Compite con el gasoil importado. ¿Qué está pasando hoy? Se está cortando un 7%, por eso el B7, quiere decir que tiene un contenido del combustible diésel de un 7% de biodiesel. ¿En cuánto encarece la cuenta? Y en aproximadamente, fíjense, de 3,82 nos vamos a 4,08, 4,09. Estamos incrementándolo, no sé, en unos 27 centavos de peso por litro, que no es ni más ni menos que una diferencia de precio que hay entre distintas estaciones de servicios. O sea, no es material el incremento que causa en el precio del combustible el biodiesel. ¿Cuáles son las ventajas? Estamos sustituyendo importaciones, porque en Argentina cada vez se importa más gasoil. Una ventaja es ambiental. Estamos generando producción local, una industria nueva que hoy un complejo que sumando la del etanol y la del biodiesel, vamos hacia los 20.000 puestos de trabajo y vamos a ir a los 70.000 puestos de trabajo en no más de 5 años, tomando toda la cadena de valor. Estamos hablando de industrias tecnológicas vendiendo plantas nuevas, servicios de los más diversos rubros, más allá de la producción agrícola y de la transformación industrial en biocombustibles. Entonces, esta nueva cadena de valor ha generado un nuevo horizonte en el país, pudiendo exportar productos de mayor valor agregado y al mismo tiempo abasteciendo el mercado interno. La participación en ella de un profesional de ciencias económicas es clave. Y una industria nueva y toda una cadena de valor como esta está demandando mucho empleo a largo plazo. Por eso tienen aquí una oportunidad, una de las tantas que se le puede producir a lo largo de la vida profesional, una posibilidad muy importante. En Argentina teníamos una restricción muy fuerte, y con esto termino. Nuestro parque refinador de petróleo hace años que más o menos está en los mismos niveles por una serie de problemas, entre otras cosas porque cada vez tenemos menos petróleo para abastecerlo. El petróleo que tenemos cada vez tiene más azufre, es más pesado, por lo tanto las petroleras tienen que hacer más inversiones para poder quitar el azufre, están en un proceso de reconversión.
¿Qué hace la oferta de biodiesel? Ayuda a reducir las importaciones y mejora la calidad del combustible, siempre y cuando, por supuesto, cumpla con las calidades, como todo. Un combustible para usar en un vehículo, para ser usado en un vehículo, tiene que cumplir un protocolo de calidad, porque de lo contrario el vehículo falla. Entonces este es un paradigma que nos genera grandes oportunidades. Y se vienen otros ligados, porque todo el desarrollo de los subproductos como la glicerina va a generar nuevas cadenas de valor. No digo que sea lo único, pero es algo importante. El llamado a ustedes a que se involucren con la contabilidad de gestión, con el análisis profundo de los fundamentos de la actividad donde participan. Que no sean, en el caso de contadores, seguramente hay muchos licenciados, pero en el caso de contadores, que no sean simples gestores de cuentas, que analicen el porqué de cada situación. Seguramente van a descubrir que por todos los días surgen oportunidades de las cuales ustedes pueden ser parte. Me pasó a mí, me costó muchísimo, les aseguro que fue muy duro llegar hasta aquí. La Argentina de la época en que nos graduamos era una Argentina que entraba en democracia, una Argentina que sufrió en los primeros momentos de la carrera hiperinflación, que sufrió situaciones inesperadas, uno tuvo que adecuarse a constantes cambios. Y cuando yo empecé con los biocombustibles, esto le pasó a una serie de personas que se fueron sumando al grupo de interés, que hoy, gracias a Dios, es muy grande, ese grupo interdisciplinario. Sufrimos el golpe de la caída de la convertibilidad, la devaluación, y cada vez ver más lejos esto, no cedimos. Entonces, no solo es reflexión, no solo es iniciativa, no solo es involucrarse en cada puesto de trabajo, sino tener la tenacidad en creer en una convicción, en tener un sueño, y un sueño que está ligado a lo estratégico. Y esa es mi experiencia. Estoy muy contento con haber estudiado en Lomas de Zamora, aquí en esta casa, y estoy muy contento con las posibilidades que tenemos como graduados de esta casa para poder enfrentar el día a día. Entonces, es una buena elección de estudiar en esta casa. Este es mi mensaje. Muchas gracias. Bien, agradecemos al doctor Claudio Molina. Las chicas del Centro de Estudiantes le van a hacer entrega de un presente y de un certificado que lo acredita como expositor. Al resto del público los esperamos.